Hey, muy buenos a todas. Hoy empezamos con un curso de cálculo 1, partiendo con el tema de las inecuaciones. Ok, ¿qué vamos a entender por las inecuaciones? ¿Qué es una inecuación? Partamos desde ese punto. Son una interpretación. Nosotros ya vimos inecuaciones desde el colegio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo x mayor al 5. Pero ¿qué entendemos por x mayor a 5? O sea, ¿qué interpretación le podemos dar? Porque ¿es una respuesta? Sí, pero también es un conjunto de números. Veamos su interpretación. Existen infinitos números después del 5. X mayor a 5. X estamos acostumbrados a verlos como una variable, entonces estamos hablando de una cantidad de números mayores al 5. Por eso decimos que son infinitos. Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte son las representaciones. Las representaciones de la inecuación ya lo vemos aquí en el ejemplo. Ese símbolo de mayor no es el único que existe para las inecuaciones. Tenemos al menor que, al mayor que, el menor igual que y al mayor igual que. Estas cuatro simbologías van a ser utilizadas en la mayoría de los ejercicios. Hay que saber cómo se lee cada uno para tener un buen entendimiento del problema. Muy bien. Continuando con la explicación, aquí vamos a ver otra parte de las inecuaciones que son muy importantes, los intervalos. Los intervalos vamos a comprenderlo como un espacio entre dos puntos, entre dos números. Vamos a tener intervalos de índole abierto, que las vamos a representar por un aro o un círculo sin pintar, y los símbolos de menor que y mayor que, ¿no? Los símbolos más básicos. ¿Qué es un intervalo abierto? Bueno, un intervalo abierto es aquel que no es parte de la respuesta, pero sí figura en ella. Me explico. Nosotros tenemos la siguiente pregunta, 3 mayor que 3. Esta pregunta es válida, o sea, su respuesta es verdadera o es falsa. Obviamente es falsa, porque notamos que el 3 no es mayor que el 3, entonces no es. ¿Me dejo entender? Lo que queremos decir es que puede figurar al ponerse la respuesta, pero no es parte de ella. Por otro lado, tenemos los intervalos de índole cerrado, que es un punto lleno, un punto pintado, ¿no? Un punto pintado. Representado por los otros dos símbolos, menor igual que, mayor igual que. ¿Qué es un intervalo cerrado? Un intervalo cerrado sí es parte de una respuesta. Veamos. Si yo pregunto 3 mayor igual que 3, observen la parte del igual. 3 no es mayor que 3. Eso ya lo habíamos visto, pero sí es igual. 3 es igual a 3. Entonces, esta afirmación es verdad. Y aquí podemos ver un esquema de cuando el intervalo es abierto y de cuando el intervalo es cerrado. Cuando es abierto, este no figura en la respuesta, y cuando es cerrado, sí figura en la respuesta. Muy bien, y avanzando un poco más sobre las inecuaciones, vamos a hablar sobre sus propiedades. ¿Qué propiedades tienen estas? Como pueden ver, aquí hay un entre comillas ecuación. Las inecuaciones nos suenan mucho al nombre de ecuación, pero ¿cuál es esa pequeña diferencia que tienen? En realidad, las pequeñas diferencias que tienen es una, que es la más importante, que vamos a ir viendo. Nosotros tenemos aquí una ecuación de toda la vida, x más 3 igual a 2x menos 14. Nosotros sabemos cómo resolver esto, es letras a un lado, números al otro, despejar el valor de x, lo más sencillo. Ahora, excepto multiplicación por menos 1. ¿Qué es este excepto multiplicación por menos 1? Cuando nosotros multiplicamos por menos 1 una ecuación, esta no se ve afectada. Pero cuando multiplicamos una inecuación, sí es afectada. Eso lo vamos a ver más a detalle en los problemas. Otra parte importante de sus propiedades son los puntos críticos. Nosotros, cuando vimos gráficas en el colegio, ya analizamos puntos críticos. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos una inecuación, x menor a 3. Vamos a desigualar al 0. Ese va a ser el método que vamos a utilizar en la resolución de problemas. Cuando yo desigualo al 0, me queda esa expresión, x menos 3 menor que 0. Yo voy a agarrar el x menos 3 como una función. Sí, escuchaste bien, una función. ¿Qué es una función? Una función es una gráfica, ¿no? Tenemos x menos 3 igual a 0. ¿Qué es este x menos 3 igual a 0?
Estoy agarrando la parte de la función y la estoy igualando a 0. ¿Qué obtengo con esto? X igual a 3. Y esto ya no es una inecuación, esto es un punto. ¿Qué tiene este punto de especial? Veamos, aquí tenemos la gráfica de f de x igual a x menos 3. Ahí tenemos el punto 3. Tenemos positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Eso sabemos identificarlo. Lo que pasa es que ese 3 es un punto crítico. Si se dan cuenta, antes del 3, los números en el eje de las y son negativos. Y después del 3, los números en el eje de la y son positivos. Para eso nos va a ayudar los puntos críticos. Ya acabando con la parte de las inecuaciones, falta hablar solo de dos cosas más. La primera es el gráfico en la recta real. Muy bien, el gráfico en la recta real no es nada más que una pequeña interpretación de esos números infinitos que están agarrando la respuesta de mi inecuación. Veamos, nosotros ya teníamos esta inecuación, x menor a 3, ok, y le sacamos su punto crítico, x igual a 3. Lo que vamos a hacer es representarlos en la recta real. Y tú me dirás, ¿cuál es la recta real? Pues es la que he usado toda la vida, pero solo el eje de las abscisas, o el eje x. Mira, aquí está. Tenemos la recta real, va desde el menos infinito hasta el infinito, y hay un punto ahí en el medio que se llama 0, y está ahí por una razón muy importante. Nos ayuda que cuando tengamos varios puntos críticos, hallar una respuesta mucho más fácil. Ya van a ver cómo. Ahora, aquí nuestro ejercicio nos dice el punto crítico es 3. Ok, entonces aquí ponemos nuestro 3. Charín. Está ahí con color amarillito. Ahora, me pide los números menores al 3. Ok, menores al 3. Esos serán los que están a la izquierda o a la derecha. Obviamente son los que están a la izquierda. Y aquí están. Bien pintadito, bien bonito. Del 3 hacia la izquierda, todos los números menores al 3. Las representaciones gráficas me ayudan para escribir el resultado. Ahora, aquí hay un choque con varios autores. Varios autores ya agarran el x menor a 3 como respuesta. Otros agarran este gráfico como respuesta, pero a mí me gusta agarrar un método que es más factible de entender, que es mucho más bonita la presentación, que es el conjunto solución. Ok, tú me dirás, ¿qué es el conjunto solución? ¿Y qué son esas comillas que dice CS? CS es la abreviación de conjunto solución. Ok. Es una forma de expresar la respuesta. La respuesta, aunque no lo crean, ya la tenemos ahí en la gráfica. Ya la tenemos ahí en el x menor a 3. Para hacer la respuesta hay que hablar de abiertos y cerrados. Ok. ¿Abiertos qué y cerrados qué? Los intervalos. Nosotros ya sabemos cuándo un intervalo es abierto y cuándo un intervalo es cerrado. En nuestro caso, si nos damos cuenta, el intervalo es abierto porque es sencillo, es menor. Entonces, ahí ven, para intervalos abiertos, comillas afuera. Para intervalos cerrados, comillas adentro. Esto es más fácil de verlo y más fácil de captarlo cuando hagamos ejercicios. Dato importante, los infinitos siempre son abiertos, nunca son cerrados. ¿A qué te vas con esto? Cuando yo tengo un ejercicio y me digan, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, yo no puedo decir que la respuesta es infinito. ¿Por qué? Porque yo no conozco cuánto vale el infinito. El infinito es una interpretación, no es un número. Entonces, nos vemos en el primer video de ejercicios. Eso sería todo para la teoría.